en función del ángulo mitad. No, sí está bien, profe, gracias. ¿Cómo ven? Algo así. Sí, profe, sí, ya me ubicó. Y recuerden que les va a quedar una ecuación de cuarto grado en ese problema. Ahí lo importante pues es que ustedes sepan cómo pueden resolver esa ecuación de cuarto grado. ¿Sale? Pueden usar formularios, pueden usar técnicas manuales, pueden usar programas de computadora, pero lo importante es que me expliquen cómo están resolviendo esa ecuación. ¿Sale? Ahí lo importante pues es que no se les cierre el mundo porque sea de cuarto grado, de quinto grado, qué sé yo. Muy bien. Entonces voy a continuar con la presentación. Si tienen alguna otra duda, váyanme diciendo. Y bueno, la clase pasada habíamos visto lo que es la movilidad, la ecuación de movilidad. Díganme si hubo alguna duda. Si todo está bien. Ay, caray. De mi parte, todo bien, todo claro. Muy bien. Entonces, no sé cómo van con esto, si hicieron alguna maqueta o si se imaginan cómo eran los movimientos de los mecanismos al invertirse cinemáticamente. Y nos quedamos aquí, ¿no? Con Grashov. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Nosotros vamos a tomar aquí en cuenta
Ay, caray. Como que no lo agarró. Listo. Vamos a tomar en cuenta que en inglés S significa short y L long o large. ¿Sale? Vamos a estar buscando el eslabón más corto y el eslabón más largo. P y Q serán los otros dos. Sí les había mencionado que este es un mecanismo de 4 barras. Sí, tenemos aquí una barra, otra y otra. Sí, mecanismo de 4 barras que se hace con 4 piezas que pueden ser rectas o curvas y simplemente se hace un agujero en ellas y se unen. A este mecanismo también se le conoce en los libros como RRRR porque tiene unión de revoluta, revoluta, revoluta y revoluta. ¿Sale? Entonces, mecanismo de 4 barras tiene 4 eslabones y vamos a buscar el más corto y el más largo. Y entonces los vamos a comparar. Vamos a ver, si se cumple esta ecuación de aquí, significa que es un mecanismo tipo Grashof y entonces analizaremos qué pasa con él. ¿Sale? Para saber, según sus inversiones cinemáticas, cuál es el tipo de movimiento esperado. Muy bien, entonces vamos a ver. Este mide 1,5. Esta barrita de aquí mide, vamos a ver cuánto mide. Bueno, vamos a ponerle acá, esta mide 2,2, esta mide 3 y esta se ve muy larga, vamos a decir que mide 4. ¿Sale? Entonces, así con esos números, ¿sí? Yo digo que cada una mide lo que dice aquí. ¿Cómo queda esta desigualdad? O esta igualdad. Vamos a ver. ¿Cuánto mide el más corto? 1.5. 1,5. ¿Cuánto mide el más largo? 4. 4. Menor o igual que la suma de los otros dos. 3 más 2,2. ¿Cuánto da lo de la izquierda? 5.5. 5,5 menor o igual. Y lo de la derecha, 5,2. ¿Cómo ven? 5.5 es menor o igual que 5.2. No. No, esto es falso, ¿verdad? Entonces, como es falso, el mecanismo no es de Grashof. Y por lo tanto, no importa la inversión cinemática, siempre será de este tipo su movimiento. ¿Sale? Ninguno de sus eslabones podrá girar completamente porque no es mecanismo Grashof. ¿Sale? ¿Sí nos queda claro? Si no es mecanismo Grashof, no importa si se sostiene del eslabón de la izquierda o del de la derecha o del de arriba o del de abajo,
el mecanismo nunca tendrá rotación completa. ¿Ya lo apuntaron? Ya. Muy bien. Entonces, ese mecanismo no fue de Grashof, así que voy a corregir este eslabón. Voy a mandarlo fabricar mejor. ¿Sale? Y vamos a decir que ahora tengo aquí un eslabón que mide 1.1. Entonces, ¿qué pasa en el criterio de Grashof ahora? Sí se cumple. Con esas medidas sí se cumple. ¿Sale? Entonces, como sí se cumple, el mecanismo se podría comportar de cualquiera de estas maneras. ¿Sale? Entonces, si es de Grashof, vamos a ver qué pasa con él. Muy bien. Entonces, el mecanismo de Grashof tiene lo siguiente. Se puede sostener de cualquiera de sus 4 eslabones. Como les decía, aquí lo importante es identificar el más grande y el más pequeño. Entonces, ¿de cuál eslabón se está sosteniendo? En esta ocasión, este es el eslabón fijo. Ojo, no se trata de que sea el más grande, se trata de que es el adyacente al más pequeño. Si se sostiene del eslabón adyacente al más pequeño, entonces el más pequeño podrá girar completamente y el que está en contra de él tendrá giro limitado. Vean aquí en el número 2, el que está fijo es este. Pero sigue siendo el adyacente al más pequeño. Por lo tanto, es el mismo caso que el de arriba. Como el que está sostenido o fijo es el adyacente al más pequeño, tendrá rotación completa del más pequeño y oscilación en el otro. ¿Cómo ven? Al que rota completamente le llamamos manivela y al que tiene rotación limitada le llamamos oscilador, porque solo va de un lado a otro. Y por eso a este mecanismo se le conoce como manivela oscilador. ¿Cómo ven? ¿Puedo volver a repetir lo de cuál rota completamente y cuál parcialmente? Por favor. Aquí está en la diapositiva. El que gira completamente le llamamos manivela. Y El que gira con movimiento limitado le llamamos oscilador porque solo va a poder ir de un lado a otro. el que es adyacente al más pequeño es el que rota completamente, ¿verdad? Y el otro adyacente. No. Ve la figura. ¿Sí ves la figura que tiene un circulito punteado? Sí. ¿Cuál es el eslabón que está en el circulito punteado? El más pequeño. El más pequeño. ¿Sale? Sí sabes lo que significa adyacente, ¿verdad? Sí. Adyacente es el que está a un lado de. Entonces aquí, el adyacente al más pequeño está fijo.
¿sí? El que tengo encerrado en rojo es el adyacente al más pequeño y te puedes dar cuenta que arriba y abajo está fijo. Sí, ya me quedó claro. Muchas gracias. ¿Vale? Entonces, repito, si el adyacente al más pequeño, obvio que cumple el criterio de Grashof primero, ¿sale? Si el adyacente al más pequeño es el que está fijo, casos número 1 y número 2, entonces el más pequeño girará completamente y el que está en contra, opuesto, girará con movimiento limitado. Y a este mecanismo se le llama manivela oscilador. ¿Ya está? Sí, ya está. Muy bien. Ahora, el caso del número 3. ¿Cuál eslabón es el que está fijo ahora? Número 3, fíjense bien, ¿cuál es el que está fijo? Mm, el más grande, ¿no? Me parece. No, el más pequeño es el que está fijo. ¿Este es el que está fijo? Ah, no. Ya. El pico. Sí, el más pequeño. Sí. El más pequeño, ¿sale? Entonces, casos 1 y 2 eran el mismo caso, el adyacente al más pequeño. Siguiente caso, el que está fijo es el más pequeño. Ese es el que está fijo. ¿Y cuál es el movimiento resultante? Pues resulta que los eslabones pueden dar giros completos, ¿sale? Si el más fijo es el más pequeño y cumple el criterio de Grashof, entonces los eslabones podrán dar giros completos. Muy bien. Habíamos quedado que los mecanismos tienen el propósito de transmitir movimiento, ¿cierto? Entonces vamos a considerar que el eslabón por el que entra el movimiento le llamamos movimiento de entrada. Por ejemplo, imagínense que este es el de entrada. Entonces, si se transmite el movimiento y hay una entrada de movimiento, también tendría que haber ¿una qué? Salida. Una salida, ¿verdad? Si un eslabón es el de entrada, el otro eslabón, el que está al otro extremo, será el de salida. Y al que los une le llamamos eslabón acoplador. ¿Sale? Entonces, ténganlo en cuenta. Movimiento de entrada, movimiento de salida, acoplador. En el caso anterior, el que gira completamente generalmente es la entrada, y digo generalmente, no siempre. Y el oscilador generalmente es la salida. No siempre es así, pero recuerden, siempre hay entrada, salida y acopladores. ¿Sale? Muy bien. Entonces vamos a decir que ambos eslabones de entrada y de salida pueden girar completamente. ¿Recuerdan cuál es la condición para este caso 3 para que haga giro completo? Que cumpla las inversiones de Grashof. No. Que cumple el criterio de Grashof, no las inversiones.
Y que aparte el pequeño es el que esté fijo. Y que el más pequeño sea el fijo. Muy bien. A este le vamos a conocer como manivela. Manivela, porque ambos tienen giro completo. Ahora, ¿qué pasa si lo sostengo del eslabón opuesto al más pequeño? Va a Vean la tener figura. dos osciladores. Ninguno puede rotar completamente entre la entrada y la salida, ¿sale? En realidad, el más pequeño sí puede rotar completo, pero el movimiento de entrada y de salida será oscilador, oscilador. ¿Sale? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Nada más para confirmar, en ese último caso, si es el contrario al más pequeño, se presenta ese movimiento, ¿verdad? De oscilador, oscilador. Aunque cumple el criterio de Grashof, si lo sostienen del más pequeño, no podrán tener rotación completa ni en la entrada ni en la salida. Ok. ¿Verdad? Y recuerden, si no cumple el criterio de Grashof, ningún eslabón podrá rotar completamente. Todos tendrán rotación limitada. Muy bien, avísenme cuando ya hayan anotado. Y díganme si queda alguna duda sobre esto. No, creo que sí se entiende la idea. Entonces, siempre que un mecanismo no cumpla el criterio, simplemente no va a haber una rotación completa. Todos van a ser oscilaciones. Así Bueno, es, las todos van entradas y salidas. a poder oscilar, no importa si se sostiene del más pequeño, del más grande, del que sea, no van a poder rotar porque no cumple el criterio de Grashof. Así es. Va que va. Y si lo Entonces, cumple, pueden pasar cualquiera de estas cosas. ujú. Va, sí, todo claro. Muchas gracias. Muy bien. Ahora, aquí tenemos algunos casos especiales. ¿Recuerdan lo que les decía con lo que sería la movilidad acerca de condiciones geométricas especiales? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando se cumple el criterio de Grashof? En la igualdad. ¿Sí? Fíjense acá, el criterio en general es este. Aquí simplemente lo estoy analizando en la igualdad. Muy bien. En la igualdad significa que los eslabones van a tener más o menos algo de parecido. Muy bien. Entonces, aquí estos son casos especiales en el que si ustedes se fijan, este y este, ambos son del mismo tamaño. Este
y ambos son del mismo tamaño. Por lo tanto, pues se cumple el criterio en la igualdad. ¿Sale? El más pequeño más el más grande es igual a la suma de los otros dos. Muy bien. Primer caso, tenemos la forma de paralelogramo. El mecanismo va a girar completamente en ambos eslabones, tanto de entrada como de salida. Aquí en este caso, vean, está sostenido del adyacente al más pequeño. Y cuando esté girando va a llegar un punto en el que se alineen los eslabones. ¿Sí? Los 4 eslabones se van a alinear. Cuando un mecanismo de estos que cumple la igualdad se alinean, cuando se alinean todos los eslabones, momentáneamente el mecanismo pierde el control y gana un grado de libertad en ese punto. ¿Sale? El mecanismo va a ganar un grado de libertad en el punto en el que se alinean todos. Y entonces el mecanismo, dependiendo de las condiciones que haya, seguirá como mecanismo de paralelogramo o cambiará de configuración a mecanismo de antiparalelogramo. ¿Sale? Pero no sabemos a cuál cambiará. Eso depende de las condiciones físicas que haya en ese momento. Que si hubo más fricción en un lado, que si iba muy rápido, que si iba muy lento, que si el peso de la gravedad, qué sé yo, podría continuar como paralelogramo o cambiar de configuración a antiparalelogramo. ¿Cómo ven? Todo bien. Ahora, como en ese punto pierde el control, el mecanismo no me es útil. Recuerden que lo que no puedo controlar, mejor ni arriesgarme, ¿verdad? Entonces, hay una manera de evitar este cambio de configuración y es unir dos paralelogramos. Vean el mecanismo que está acá, que lo habíamos visto en los casos de paradojas. ¿Recuerdan? Mecanismo donde tenemos esto, ya lo habíamos visto en las paradojas. Si juntamos dos mecanismos de paralelogramo, podemos evitar este cambio de configuración. Porque para que esté ensamblado, siempre deben ser paralelogramos del lado izquierdo y del lado derecho, ¿sale? Entonces, no se va a poder cambiar de configuración si hacemos algo así. Entonces, este inciso C es simplemente cómo evitar ese cambio. Ahora, también podemos tener que estos dos sean iguales y que estos dos sean iguales. Pero en lugar de estar alineados como paralelogramo, están alineados en una figura que se llama deltoide. ¿Sale? Similar a un rombo. Esta se llama deltoide. Y bueno, aquí como se cumple que el fijo es el adyacente al más pequeño, pues tenemos que habrá rotación completa del más pequeño y oscilación del otro lado. Pero recuerden, cuando los eslabones se alineen, es decir, el pequeño se alinea con el otro pequeño y el grande se alinea con el otro grande, podremos tener puntos de cambio.
imagínense que este punto va hacia arriba y se alinean los eslabones, ¿sí? Se alinean, se cierra completamente el mecanismo y se alinean 2 y 2. Bueno, si aquí arriba se alinean, puede seguir su trayectoria hacia adelante o puede ocurrir que sin avisarnos el mecanismo se regrese. Es decir, en el punto de alineamiento, el mecanismo puede continuar en la dirección que iba o sin previo aviso puede irse al otro lado. Recuerden, el mecanismo pierde el control en donde hay alineamiento y no sabemos qué va a pasar. Estos mecanismos de deltoide sí se utilizan, por ejemplo, en aparatos de medición se utiliza el mecanismo de deltoide, pero obviamente se diseña el mecanismo para que funcione el aparato de medición entre los puntos donde no está el cambio de configuración. ¿Sale? ¿Cómo ven? Todo bien, profe. Entonces, estos son casos especiales, forma de paralelogramo y forma de deltoide. Si ustedes hacen una maqueta del de paralelogramo, pues fácilmente la pueden desarmar y hacer la maqueta de la forma deltoide para que hagan girar el más pequeño y vean qué pasa con el resto de los eslabones. ¿Sale? Recuerden que como en cualquier asignatura, si ustedes le echan ganas y hacen todo lo que se les está diciendo de consejo, pues van a aprender más. Muy bien, entonces, por favor, entre ustedes, bueno, aquí no vamos a hacer equipos, sino que ustedes van a, ahora sí, a abrir su chat, a platicar. Y van a tener que mencionar entre ustedes aplicaciones de mecanismos en usos cotidianos, ¿sale? Por ejemplo, yo me fijé en el mecanismo de la puerta de mi casa. Funciona así y así, tiene tantos eslabones, bueno. O yo me fijé en el mecanismo que abre el portón de mi casa. Sí, hay portones automatizados que les pusieron algunas varillas, un motor, qué sé yo. Ahí tienen unos mecanismos también, ¿verdad? Que abrí mi cepillo de dientes y tiene tal mecanismo. Que vi el mecanismo de las puertitas de mis Hot Wheels, no sé. Entonces, entre ustedes tienen que platicar, tienen que compartirse los diagramas de los mecanismos que tengan o que hayan visto. Sí, los van a dibujar, se los van a compartir en el chat. Y pues traten de calcular los grados de libertad como ya se les enseñó. ¿Sale? Luego van a hacer lo mismo con estos que les estoy indicando. ¿Cuántos grados de libertad tiene su rodilla? Los nudillos de la mano y este mecanismo que se muestra aquí, que es el mecanismo que usan los frenos de tambor en las ruedas traseras de los autos. Tengan en cuenta que estos circulitos rayados que están aquí son los apoyos fijos. ¿Sale? Muy bien. Sale. Entonces, voy a cerrar mi micrófono para que hablen entre ustedes. Algo que he notado, por ejemplo, cuando a mí se me va la conexión, es que cuando regreso, mucha gente está platicando con sus micrófonos abiertos, varios a la vez, y todo bien. Lo que no sé es por qué cuando estamos en clase
no pueden hacer eso, ¿verdad? No pueden abrir sus micros y platicar todos. Pero bueno, cierro micro para que ustedes comenten. Quiero que lo estén haciendo, ¿sale? Y en el chat se comparten las imágenes de los que hayan visto en sus casas. Una pregunta, profe. ¿Hay un mínimo de mecanismos que tengamos que identificar? Me conformo con uno cada quien. Va que va. Gracias. Si son 28 gentes, pues son 28 ejemplos, ¿verdad? Ujú. Bueno, yo pensé muy sencillamente ahorita viendo los ejemplos, los ejercicios del codo, y según yo cuenta con 2 grados de libertad, como cuando hacemos bíceps, y también lo podemos mover de izquierda a derecha de alguna manera, y pues ya, es uno de los mecanismos que fácilmente identifique. ¿Y el diagrama cinemático cómo queda? Ahí voy, en eso ando haciéndolo, ahorita se los paso. Yo también acabo de poner en el chat, tengo una pantalla que está pegada a la pared, bueno, tiene una base y esa base permite que, el mecanismo es poder moverse de adelante hacia atrás, bueno, o sea, sí, de arriba hacia abajo y de al lado al otro, o sea, como para poder poner la dirección que queramos poner la pantalla. Por aquí también yo tengo una antena de esas de conejo, les dicen. Nada más tiene, bueno, son 2 patitas, pero cada una tiene su grado de libertad. Me parecen bien sus ejemplos. Nada más traten también de platicar entre ustedes cuántos grados de libertad creen que tienen y si pueden compartir el diagrama de los mecanismos. Pero sigan platicando entre ustedes, adelante. Bueno, otro mecanismo que se me ocurre, porque bueno, lo estoy viendo, es prácticamente el limpia parabrisas de los carros. Nada más si tuve que buscar una imagen como para ver sus partes. Y por ejemplo, aquí dice que se compone de un pequeño motor,
una manivela, una biela y de 2 osciladores, en este caso, que serían ambos limpiaparabrisas, por así decirlo. Y ahorita les digo los grados de libertad porque sí son varios. Yo envié lo que creo es el diagrama del codo, que no tiene oscilaciones completas. Más bien, no tiene una rotación completa, pero sí tiene oscilaciones. No sé si se carga o no. Ya vi que no se mandó al chat, se mandó al general. Ahorita lo corrijo. Muy bien, ya nos siguieron dando ejemplos. ¿Quieren que terminemos la dinámica? Puede ser también el mecanismo de los trenes de vapor, de que van las rueditas. Bueno, yo también otro que ahorita encontré aquí con las cosas que tenía en mi casa y encontré unas pinzas de presión. No sé si todos las ubiquen. Y pues me estaba fijando de que el mecanismo que tienen estas pinzas es muy parecido a los que estábamos viendo ahorita de 4 barras, porque tiene 2 osciladores. Y pues básicamente es ese mismo mecanismo, el de 4 barras, el que estábamos viendo. Nada más que en uno de los eslabones pues tiene el tornillo que hace cambiar la posición de ese eslabón. Muy bien. Incluso en el libro ese mecanismo viene porque de cierta forma cuando está fijo la parte que va con el tornillo se comporta como el mecanismo de 4 barras que veíamos. Cuando no está fijo se comporta como un mecanismo sobre una corredera y entonces pues ya es otro, pero cuando está fijo en el tornillo es un mecanismo de 4 barras. Y al alinearse los eslabones ocurre precisamente el efecto que se busca en ese tipo de pinzas, ¿sale? Que es el de mantener la posición. Continúen. Yo tengo aquí a la mano unas arandelas
que son de seguridad. Se componen de 2 piezas con un remache fijo en medio que permite el movimiento 360 grados y se utilizan para asegurar, por ejemplo, equipos que no los vaya a manipular otras personas porque están, es seguridad industrial, porque los están utilizando pues una u otras personas y se les pone un candadito. Ahorita les mando una foto de ello. Se usa mucho en la industria para intervenir pues líneas que no quiere que otras personas las vayan a abrir, válvulas, etcétera. Oiga, profe, en cuestión de los nudillos y las rodillas, ¿no es lo mismo que una bisagra? O sea, el mismo movimiento. De hecho, se puede comparar, pero no son lo mismo. No sé si alguien tenga a la mano una imagen de esas que sacan en los libros de anatomía. Profe, hay una... Con los nudillos se refiere a los 2 juntos, ¿no? O sea, no solamente a uno. ¿Con las que, perdón? Con los nudillos. Los nudillos sería la articulación de cada nudillo, ¿sale? Es decir, cómo apoya un hueso sobre otro. Ya. ¿No es neta? ¿Aquí en la casa? Quisiera decirles de los nudillos. Para mí el nudillo es pues con la parte con la que una persona golpea o debe de pegar cuando da con los puños, ¿verdad? Se identifican el huesito que une el dedo con la palma de la mano, ¿no? Sí. Bueno, pues ahí la articulación que hay entre los huesitos es el nudillo. Entonces, ustedes pongan uno de sus dedos extendido y traten de moverlo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. ¿Sale? Yeah. Su dedo extendido y traten de moverlo en distintas direcciones. Vean cuántas direcciones y cuánto lo pueden mover. Igual en el ejercicio de calcular los grados de libertad de sus rodillas, traten de mover sus piernas en distintas direcciones. Ya. Esta imagen del pantógrafo que acaban de mandar se me hace muy buena como para que hagan el ejercicio de calcular los grados de libertad. ¿Sale? Lo importante sería que sepamos dibujar e identificar los eslabones fijos y luego numerar todos los eslabones. Donde están los lápices serían los eslabones, también contarían como eslabones fijos. No, ¿verdad? No, ya vi. No, los lápices los consideramos solo puntos de los eslabones. Sí. Aquí yo pensaría que el lápiz pequeñito, el que está copiando,
ese está en un punto que coincide con una unión. Ujú. Sí, El lo lápiz está pequeñito está en un punto que coincide con una unión. El lápiz grande está en un punto extendido del eslabón de salida. ¿Sale? Es decir, todo esto es un eslabón y el lápiz está en un punto final. Según yo, son bueno, o sea, son 2 puntos fijos, que es justo donde tiene el ratón, en sus extremos. Ahí. Aquí es un punto fijo. ¿Dónde estaría el otro? Según yo, es el que está o sea, sobre ese mismo eslabón hasta el, ándale, ese mero. Pero no sé si está fijo o no. Mi lógica me dice No, que sí. no, este punto también es móvil. Profe, en todo caso Ok. sería el de la esquina, bueno, el que mencionó Fabi, el primero, luego el que está a un lado y el de la esquina contraria, ¿no? ¿Este? No, el otro, la otra esquina. ¿Este? No, abajo. Abajito Este. de ese. Ajá. Este punto está en el aire. Así que es móvil. Ah, ok. Sí, en este pantógrafo, el único punto fijo es el de la izquierda. También de la derecha abajo, ¿no? Que sigue el lápiz grande. Según yo, este punto se puede mover. Pero para más información, pues quien subió la imagen que nos diga. Más, yo siento que sí es fijo. Por eso tiene justo como el soporte ahí. Pero si fuera Ajá. fijo, ¿no dejaría mover al lápiz así? Ni al otro. Es lo que estoy imaginando. Miren, así de fácil. ¿Cómo metimos la hoja de papel abajo de ese punto? Tiene un buen argumento. Pues se Sí, levanta entonces más toda la bien. estructura, o sea, ni modo que ese esté remachado a la mesa. Levantamos con todo y todo, ponemos la hoja y ya bajamos esto. Y sirve que el que decimos que está fijo hace que la hoja se mantenga en su lugar. Bien. Oh, Perdón, adelante. no, que pues podemos tomar como 2 ejemplos, ¿no? Uno donde está fijo y uno donde no está fijo. Y ya. Digo, no creo que haya como problema si el objetivo de la actividad es identificar mecanismos. Bien, lo que yo les iba a comentar es que de hecho, si se fijan, este punto está un poco, pues gordito, ¿verdad? Tiene su barrilito anchito, como para que de ahí nosotros lo podamos sostener. Sí se fijan en eso. Esta parte está hecha para que la podamos agarrar nosotros. Y obviamente lo vamos a agarrar de este o de este, dependiendo cómo queremos usar el pantógrafo. Me gustaría que lo revisen ustedes considerando que este punto es móvil y verán que este es un mecanismo de 2 grados de libertad. Eso es lo que ustedes tendrían que verificar finalmente. ¿Sale? Cuando este se considera libre, es de 2 grados de libertad. Si lo fijan, se convierte en un mecanismo de un solo grado de libertad. Sí, confirmo. Es como si fueran 2 de nuestros nudillos, ¿no? De alguna manera. Más o menos. Bueno, o sea, parecida la idea. En el caso de los nudillos y de la rodilla, porque ya estoy viendo aquí más imágenes en el chat, ¿verdad? Déjenme regreso. Aquí estaba el pantógrafo. Aquí tenemos
que es para seguridad, ¿sale? Aquí el problema es que el mecanismo pues realmente no lo podemos ver porque pues está aquí por dentro, ¿sale? No se puede ver muy bien el mecanismo, pero más o menos nos imaginamos cómo funcionan estas cosas, ¿verdad? Son como las esposas. Bueno. Yo me encontré... aquí está la otra imagen. Me encontré esa foto de los nudillos. No sé si quedé más claro con eso. Acá una mesa plegable. ¿Esta dices? Sí, nada más que ahí también tiene, o sea, el movimiento que se hace. Ya ve que el nudillo se puede hacer como poquito a la derecha y poquito a la izquierda. Así es. Eso es lo que están esas dos, ¿cómo se llama? Esas dos flechitas de abajo. Muy bien. De hecho, nudillos, rodilla, codos, muñeca, tienen grados de libertad que se les llama fraccionarios. ¿Sí? No sé si tengan alguna imagen de los huesos uniéndose en las articulaciones. Pero más o menos sería algo así. Hay unos huesos que están más o menos así, como si fuera una cuna, y luego sobre esos viene otro hueso que está también así acunado, ¿sale? Así como que este eje va con este eje de acá abajo. Y entonces se inserta un hueso sobre el otro, como que descansan uno sobre el otro aquí, en esta parte. Y bueno, ahí tenemos ahora sí que el relleno, o lo que ustedes le llaman, ¿cómo le llaman a esto? A la Normalmente es articulación. cartílago. El cartílago. Muy bien. ¿Verdad? Entonces tienen aquí los cartílagos y otros compuestos que tenemos ahí medios viscositos, medios elásticos, que unen hueso con hueso. Entonces descansan uno sobre el otro. Pero como tienen formas así como esto, tienen giros limitados. Porque al girar uno sobre el otro, pues van a topar una parte del hueso con pues la materia del otro hueso que está por acá, ¿verdad? Van a topar con otra cosa. No son precisamente revolutas, sí tenemos giros, pero son giros limitados. Y por eso se consideran grados de libertad fraccionarios, no son grados de libertad completo. Es decir, que yo tenga un eje de rotación aquí, no significa que pueda dar mi brazo 360 grados de vuelta, ¿verdad? Igual en los dedos. También depende esto de los músculos que estén en esa, pues en esa parte, ¿no? No es igual como podemos mover un dedo que como podemos mover, por ejemplo, el brazo. ¿Vale? Aunque pues ahí están parecidos, ¿no? Son parecidos. Entonces, aquí ya lo tienen ustedes, ¿por qué no me dicen que ya tienen la imagen bonita? Ahí está, ¿sale? Entonces, tienen movimiento, pero es un movimiento un poquito limitado, ¿sale? Porque a final de cuentas, después de cierta rotación, ya topa hueso, bueno, podríamos decir hueso con hueso, pero no, ¿verdad? Si topa hueso con hueso hay que ir a ver al doctor, porque eso no es normal. Es un tope, pero ya ahí entre los finales del cartílago. Bueno,
Entonces, acá me presentan otra imagen. Ajá. El movimiento, aquí, esto es en la Parece- pierna, ¿verdad? Este es el Sí, fémur y parece la que es cadera. parece que es la pelvis ahí. Sí. Ajá. Muy bien. Aquí tenemos una unión que asemeja lo que sería una rótula, pero como les decía, la rótula de la pierna, pues en realidad no es una rótula de movimiento completo, ¿verdad? No es tan libre como estas que están acá, porque las formas de los huesos pues son más complicadas. Y acá me dicen que incluso en los nudillos tenemos deslizamientos. Qué bárbaro, eso no me lo sabía yo. También hay uniones de deslizamiento. Bueno, pues hay de todo, ¿no? Entonces, como les comentaba en una clase pasada, todo lo que se mueve tiene uniones y eslabones, y de cierta manera podríamos decir que hay mecanismos ahí pues inmersos, ¿no? Aquí tenemos unas pinzas. Este es nuestro viejo amigo, el mecanismo de 4 barras. Muy bien. Entonces, pues vamos a nada más a continuar. Quisiera dibujar este de acá. Ah, este está bien. Este mecanismo si se fijan, está compuesto de cierta manera por 2 mecanismos de paralelogramo. Aquí tenemos un mecanismo y acá tenemos el otro mecanismo, tipo paralelogramo. Si lo pueden ver, las uniones de los pernos, cómo están paralelas. O estos otros pernos, cómo están formando una línea paralela con estos. Son mecanismos de paralelogramo y se unen con elementos flexibles que, como los decía a ustedes, los estudian en otras asignaturas. El elemento flexible lo que hace es proporcionar una fuerza permanente para que esto se estabilice, ¿verdad? Para que pueda soportar cierta carga. Aquí juegan papel 2 cosas, la fuerza del resorte y la fuerza de la fricción. ¿Vale? Por otro lado, acá tienen este soporte que está articulado aquí, aunque yo supongo que esta articulación se aprieta con un tornillo, con una tuerca, perdón, para mantenerla en su lugar. Cuando se mantiene en su lugar con la tuerca, pues realmente ya no cuenta como articulación, pero cuando está suelta, pues sí. ¿Sale? La parte fija obviamente es acá, en lo que se sostiene de la mesa. Y bueno, ustedes podrán ver que el paralelogramo tiene un grado de libertad. Este otro paralelogramo tiene otro grado de libertad. Ya llevamos 2. Y si tienen este suelto, pues tendrían otro grado de libertad aquí. ¿Sale? Ignoro si esta parte negra de arriba tenga un grado de libertad adicional de giro. Pero bueno, mínimo tiene 2, ¿verdad? El de acá, pues a veces cuenta y a veces no. Muy bien. Pues presentaron varios mecanismos.
Ahí están las pinzas de presión, que como les decía, cuando se está apoyando la pinza sobre el tornillo de ajuste, cuenta como mecanismo de 4 barras, que ya hemos visto. Cuando esta patita no está apoyando en el tornillo, en realidad está deslizando sobre este. Es otro mecanismo, ¿sale? Es decir, dependiendo de cómo apoya, si apoya uno en el tornillo, cuenta como mecanismo de 4 barras o como un mecanismo de 4 barras, pero con deslizamiento, ¿sale? Entonces, les decía, voy a copiar este. Y lo vamos a pegar aquí, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos un mecanismo que va más o menos así. Aquí hay una barra. Aquí hay otra barra. Aquí hay otra barra. Aquí hay otra barra. Y hay un eslabón adicional que es el fijo. ¿Cuál es el marco de referencia o eslabón fijo en esta foto? El punto hasta la izquierda. Bueno, el punto es fijo. Pero ¿cuál es el marco fijo? El que tiene como el lápiz de metal, ¿no? O sea, No, no. Marco de referencia. ¿Qué es lo que está fijo en esta foto? Aparte del punto de acá de la izquierda. La mesa. La mesa, muy bien. La mesa es el otro eslabón, ¿sale? Es el marco de referencia. Entonces, aquí yo voy a tener... A ver, disculpen, ese no es. Aquí yo voy a tener un apoyo, ¿sale? Voy a tener un apoyo fijo unido a la mesa, ¿sale? Ese que pinté de naranja es un apoyo fijo. Aquí tengo una unión de revoluta, aquí tengo otra unión de revoluta, otra revoluta, otra revoluta, ¿sale? Donde está el lápiz no cuenta como unión, porque para que sea unión tiene que unir dos cuerpos distintos que se muevan entre sí, ¿sale? Y el lápiz no cuenta como un cuerpo distinto, el lápiz es un punto sobre este cuerpo, ¿sale? ¿Cómo ven? Todo bien, todo claro. Entonces, este mecanismo, si yo se los dibujara en el pizarrón, ya saben que los dibujos que yo hago pues, son un poquito simplones. Si yo se los dibujara en el pizarrón, les dibujaría más o menos esto. ¿Cómo ven? Este es el mecanismo de paralelogramo, contando este punto como móvil, ¿sale? Este de aquí. Y a ustedes les tendría que dar que la movilidad es de 2. No sé si ya lo hicieron y solo lo estoy comentando de más. Díganme, Yo sí lo hice y sí da de 2. ¿verdad? Muy bien. Ahora, hay mecanismos que son cerrados. ¿Por qué se les llama cerrados?
Pues porque, si se fijan aquí, vean esta línea que yo voy siguiendo, todo el mecanismo forma un ciclo, ¿verdad? Este es un mecanismo cerrado, donde pinté de naranja. Y hay mecanismos abiertos. Por ejemplo, alguien mencionaba el soporte de una televisión. Soporte de una televisión, dependiendo del modelo, puede ser como este. Y aquí se sostiene la televisión. Mecanismo abierto. Un brazo robótico es un mecanismo abierto. ¿Sale? Ahora, todo este es abierto, es cerrado o es una mezcla de mecanismos abiertos y cerrados. Es una mezcla, ¿no? Así es. Tiene una parte que es cerrado, pero en realidad el mecanismo completo es un mecanismo abierto. Lo mismo pasa con el que me mostraron de el tensor de la lámpara de mesa. Ah, ya no lo vi. Ah, pusieron un gato también. Ahí está, el gato. Aquí tengan ustedes en cuenta que este mecanismo del gato parece muy complejo, pero en realidad son varios mecanismos planos, uno detrás del otro, ¿sale? Aquí tengo dos mecanismos planos atrás y dos mecanismos planos adelante, ¿sale? Entonces, para analizarlo, pues hay que analizarlo en cada plano, porque si no, todo completo se pueden confundir. La dirección del automóvil. Bueno, aquí le falta el dibujo de una especie de horquilla que une esto. Porque esta parte no vayan a creer ustedes que está suelta. ¿Sale? Esto se une a otra pieza por acá. Aunque bueno, supongo que solamente hay que pensar que estos puntos, que como el donde estoy señalando con la flecha, son fijos. ¿Sale? Y hay otros puntos fijos por acá. Bueno, muy bien. Entonces les decía, un brazo robótico, por ejemplo, es un mecanismo abierto. ¿No? Ya se me perdió. Ah, por ejemplo, este, en esencia es abierto, pero estas dos partes del soporte son mecanismos pequeñitos cerrados de paralelogramo. Bueno, ¿cómo vamos con lo de los equipos y con lo de los proyectos? ¿Ya hicieron equipo? Y si hicieron equipo, ¿ya discutieron sus proyectos? Más o menos sobre el proyecto, pero el equipo ya. Muy bien. Les encargo que los proyectos no los escojan a la ligera, ¿sale? Cuando escojan proyectos, por favor, revisen un poquito, investiguen un poquito de todos antes de escoger el proyecto. Generalmente primero escogen y después investigan y es cuando nos damos cuenta que nos equivocamos de elección, ¿sale? Entonces, primero hay que investigar y después de investigar un poquito de todos, de qué se tratan, escoger. Esa sería una recomendación. Ya ustedes verán cómo le hacen para elegir proyecto. Pero sí, váyanlo revisando. Vayan identificando qué mecanismos más o menos involucra cada proyecto. Vayan investigando qué requisitos
tiene cada uno, etcétera. Muy bien. Entonces, este mecanismo de los frenos de tambor pueden analizarlo completo o se pueden ir desde O4 hasta O2 como un mecanismo de 4 barras que ya vimos, y de O2 a O6 es el mismo mecanismo pero a espejo. ¿Sí? Véanlo bien, de O2 a O4 es un mecanismo y de O2 a O6 es exactamente el mismo mecanismo, solo que está a espejo. ¿Sale? Para que cuando lo analicen no vayan a obtener cosas extrañas. También se puede analizar completo. De cualquier manera les tiene que dar que su movilidad es de 1. Acá tenemos algunos ejemplos del mecanismo de 4 barras en acción. El primer mecanismo parece que sirve para mover objetos sobre una plataforma. Hay que determinar si es de Grashov y si es de Grashov, en qué configuración está. ¿Sale? Ya saben, manivela, manivela, oscilador, oscilador o manivela, oscilador. Vuelve aquí el mecanismo de los frenos de tambor, identificar qué tipo de mecanismo de Grashov es. Y acá tenemos un mecanismo que tiene una especie de piecito que va para un lado y para otro. Ese mecanismo lo pueden ustedes usar. Imagínense, por ejemplo, los mecanismos esos de las caricaturas en los que a alguien le daban patadas y se cansaban. Bueno, pues pueden hacer un mecanismo que dé patadas automáticas, ¿verdad? Pero no se crean. Este mecanismo se usa, por ejemplo, para servir de seguro en aparatos de temporización. Por ejemplo, un mecanismo de trinquete, ¿sale? Que va para adelante, para atrás, para adelante, para atrás. No sé si hayan visto videos de cómo funcionaban, por ejemplo, los relojes de cuerda. Cómo le hacía para que la energía del resorte se dosificara en segundos, ¿verdad? Bueno, pues hay un trinquete que evita que el engrane dé vueltas continuamente. El trinquete entra y sale, ¿verdad? Este segurito. Y bueno, hay que identificar qué tipo de mecanismo es, según Grashov. No es parte de las tareas a entregar, pero sí es parte de lo que ustedes deberían hacer. Todo esto que dice aquí, sí deberíamos de hacerlo para aprender bien la asignatura. ¿Sale? Profe, Dígame. una duda, porque la clase pasada no estuve, pero sí vi la grabación. ¿Qué significan las L's ahí en ese ejercicio? Las L's simplemente significan longitud. ¿Sale? Ok, entonces sí. Aquí dice, la longitud del eslabón 1 es de tanto, la longitud del eslabón 2 es de tanto. Y así con todos. Obviamente aquí tienes el eslabón 2, que es un círculo, un disco. El eslabón 3 es esta que parece una T. El eslabón 1, recuerden que es el eslabón fijo. Ahora, las longitudes son líneas rectas entre las uniones. ¿Sale? Entonces, hay que tener eso en cuenta. Por ejemplo, aquí L1 es la longitud que hay de O2 a O4, porque esas son las uniones del eslabón 1. ¿De dónde a dónde será L2 en este?
Es el radio, ¿no? Es el radio, más o menos. No es exactamente el radio. Porque el radio del círculo llega hasta acá. Sería del centro de ese círculo a donde hace conexión con el eslabón 3, ¿no? Muy bien, va de O2 al punto A. ¿Sale? Sí es una distancia radial. Pero entonces creo que ya les quedó claro de dónde a dónde es cada longitud, ¿no? Más o menos para que se den una idea. Sí, Muy bien. una última pregunta, profe. ¿Sí? ¿Con rotabilidad a qué nos referimos? ¿Con qué, perdón? A rotabilidad. Pues rotabilidad significa que tiene capacidad de girar, de rotar. O sea, nada más. Vamos a checar nada más si es posible o no, ¿verdad? No si es posible o no. En todos es posible. Ok. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es su rotabilidad? Ya. Caso 1, caso 2, caso 3, caso 4. ¿O será acaso un caso especial? Va. Ya le entendí. ¿Sale? Sí, ya me quedó claro que voy a hacer. Sí, o sea, tú tienes que decir, ¿sabes qué? En el mecanismo fulano de tal, el eslabón 3 o el 4 o el 2 puede girar completamente, pero el otro no. O ambos pueden girar completamente, no sé. ¿Sale? Entonces, pues eso es lo que habría que hacer en esto. Y por fin podemos comenzar nuestra asignatura. ¿Sale? Ya terminamos la parte básica. Hasta aquí se supone que ya ustedes pueden hacer todas sus tareas de la unidad 1. Recuerden que la unidad 1 se evalúa únicamente con tareas. No vale mucho, pero algo es algo. Ya al final andamos buscando esos puntos. Ahora, esto no quiere decir que ya olvidemos lo que hicimos en la unidad 1. Recuerden, todo lo de la unidad 1 es básico, es fundamental para lo que sigue, ¿sale? Siempre lo vamos a estar utilizando, siempre lo tendremos en cuenta lo de la unidad 1. Sobre todo, de esta primera parte, recuerden, los fundamentos matemáticos son lo que hace que les vaya bien o mal en la materia. Si no sé resolver sistemas de ecuaciones, si no sé derivar, si no sé plantear ecuaciones vectoriales, si no las sé resolver, pues entonces no voy a llegar muy lejos en esta asignatura. ¿Sale? Entonces, todos los fundamentos matemáticos hay que tenerlos bien claros. Siguiente clase, vamos a continuar ya con lo que sería la cinemática.